Saludable, un programa para tu bienestar físico y mental en la nueva normalidad. Psicología, nutrición, medicina y mucho más. Saludable. Bienvenidos a este nuevo episodio saludable. El día de hoy nuestro tema es en honor a las personas mayores porque ellos llegaron primero e invitamos a la doctora Ana Lilia Santana Villa. Ella es visitadora adjunta regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, adscrita aquí en Autlán. Bienvenida, doctora Lili. Buenas tardes. Muchas gracias, Billy. Buenas tardes a todas y a todos. Doctora, pues empecemos por definir quiénes son las personas mayores. Bien, las personas mayores son todas aquellas que tienen ya 60 años de edad cumplidos o más. A todas ellas les llamamos personas mayores. Y el término de personas mayores es en atención a que, de acuerdo al lenguaje incluyente que debemos emplear y a la evolución del derecho internacional y a la progresividad de los derechos humanos, se decidió omitir el término ancianas o ancianos y ponderar por el término de personas mayores. ¿Y dónde se reconocen los derechos de las personas mayores? Porque de repente vemos a lo mejor en la calle, en las escuelas, que ya no existe el mismo respeto de los menores, hasta de los niños pequeños, hacia los adultos. Sí, bueno, dentro del marco jurídico normativo nacional del país, lógicamente a la cabeza se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, así como las constituciones estatales, en este caso la de Jalisco, y las leyes que emanan de la Constitución y de los tratados internacionales. De hecho hay una convención que al día de hoy todavía no está ratificada por el Estado mexicano, y bueno, esta convención también reconoce o contiene los derechos de las personas mayores. ¿Y cuáles son estos derechos? Bueno, las personas mayores, al igual que todas las demás personas, gozan de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, pero específicamente ellas, por ser miembros de grupos vulnerables, tienen derecho a ser tratadas con dignidad, tienen derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, tienen derecho de opinar, tienen derecho a la protección por parte del Estado, por parte de la sociedad y por parte de sus familiares en todos los sentidos, ¿sí? A proteger su salud, a brindarles un techo adecuado, a brindarles el cariño, la protección, el afecto, a brindarles los alimentos, los medicamentos y los cuidados médicos o los cuidados personales que cada persona requiera. En el caso de que alguno de estos derechos no sea respetado, por decir, día a día vemos reportes de adultos mayores que están en situación de abandono. ¿Qué pueden hacer? En el caso de estas personas, bueno, las personas vecinas de esos adultos o de esas personas mayores en desprotección, lo pueden hacer del conocimiento del DIF, ¿sí? Para que el DIF, a través de sus trabajadoras sociales, inicien una investigación de campo. Con esa investigación de campo se localiza a familiares o a personas allegadas de estas personas mayores que les puedan brindar una protección. Aquí no es una cuestión de si puedo o no puedo, de si quiero o no quiero, es una responsabilidad que tenemos con las personas mayores y es una responsabilidad que nos puede ser demandada a través de los tribunales familiares, precisamente para garantizar la protección integral de las personas mayores. ¿Y cuáles serían las sanciones en este caso de llegar a un tribunal ante una demanda por abandono? Sí, mira, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Toda violación de derechos humanos debe ser documentada, debe ser demandada y amerita una reparación del daño. Toda violación a los derechos humanos, lógicamente, debe quedar demostrada y bueno, la reparación pues es según el caso específico. Si a la persona se le dejó en un estado de desprotección total y los familiares, las personas allegadas a ella, tienen la posibilidad y la capacidad y solamente por un acto de inhumanidad, pues ya demostrado lo anterior, el juez o la juez tomarán la decisión que corresponda, pero cada caso es cada caso específico necesita una sanción o amerita una sanción específica. Doctora, y en el caso de los adultos mayores, ¿existe algún tratado o algún protocolo especial para ellos? Sí, de hecho hay una convención de los derechos de las personas mayores. Esa convención todavía no está ratificada por el Estado mexicano. Sin embargo, eso no quiere decir que el Estado mexicano no tenga la obligación de atender lo que marca esa convención. Por el hecho de nosotros estar incorporados o haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos bajo la contención o tiene atribuciones contenciosas jurídicas la Convención o la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Estado mexicano. Entonces, ante la demostración de violaciones a los derechos de las personas al interior del país, amerita pues que todas y todos seamos sancionados por esas acciones u omisiones. ¿Y cuáles serían las obligaciones que tiene el Estado con las personas mayores? A brindarles un desarrollo integral, ¿sí? Comprendido como atención médica, medicamentos, un techo, vivienda, que si no hay familiares y definitivamente no hay allegados a estas personas mayores, pues entonces el Estado es quien asume esa responsabilidad, así es. De hecho, lo hemos visto en la práctica porque nada menos aquí en el municipio creo que tenemos un comedor para brindar precisamente apoyo y para propiciar la convivencia de estas personas mayores al interior del municipio. Y bueno, esos programas los hay en el estado y a nivel nacional también. Y como ciudadanos, aunque no seamos familiares o cercanos a algún adulto mayor que esté en situación de vulnerabilidad, ¿cómo podríamos ayudar? Garantizándole precisamente a las personas la protección más amplia como lo establece la Constitución, porque eso no es solamente una obligación de las servidoras y los servidores públicos, sino una obligación de toda persona que se encuentre al interior del país. Doctora, nos platicaba fuera del aire del protocolo de San Salvador. ¿En qué consiste este protocolo? Precisamente en velar por el respeto irrestricto de todos los derechos de las personas mayores. Sin embargo, más que aprendernos los conceptos, más que aprendernos los términos, los artículos o el nombre de los instrumentos que podemos emplear, es desarrollar una conciencia en lo individual y en lo colectivo, y que todas las personas que tenemos conocimiento de las responsabilidades que como ciudadanas, ciudadanos o como Estado tenemos, debemos ser multiplicadores de esa información. Debemos mostrar a los hijos cómo es ser caritativos y cómo ser atentos con las personas mayores, cómo cubrir esas necesidades sin esperar nada a cambio. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de humanidad y es una cuestión de amor propio también, ¿por qué no decirlo? ¿Dónde fue establecido este protocolo? Precisamente en San Salvador.
a partir de las reuniones que los estados americanos celebran, donde llegan a acuerdos que benefician a determinado grupo de personas, como en este caso a las personas mayores. Bien, entonces, ¿este protocolo México entró? No, por el momento México todavía no lo ratifica, pero como gran parte del texto que contiene esa convención, no es un protocolo, esa convención lo contiene el Pacto Internacional de Derechos Humanos, lo contiene la Constitución, lo contiene incluso la ley general que tenemos al interior del país. Entonces, así como que no es tan relevante el hecho de que el Estado ya haya ratificado esa convención, por el hecho de que el mismo texto se encuentra implícito en el marco normativo nacional. Doctora, nos platicaba un poquito acerca de las obligaciones que tienen los familiares, pero sí me gustaría que profundizáramos un poquito más de cuáles son las obligaciones de los familiares de los adultos mayores y sobre todo que tienen el respaldo de lo que es la Constitución. Sí, principalmente a que las personas mayores no sean sujetas de maltrato, a que reciban un trato digno por parte de toda la familia, a que se les incluya en la toma de decisiones, a que cada vez que haya una reunión familiar se tome en cuenta lo que las personas mayores quieren, desean y necesitan, porque generalmente, pues bueno, se aísla a las personas mayores y se toman las decisiones entre las personas adultas, pensando que ello les va a beneficiar también a las personas mayores, pero muchas de las veces con algo tan sencillo como decidir dónde vacacionar. Para muchas personas mayores implica un sufrimiento ir a la sierra de vacaciones a pasar el año nuevo o a pasar la Navidad por el frío, ¿sí? Porque muchas personas tienen dolencias en los huesos y con algo tan sencillo nosotros vulneramos su derecho a decidir mejor quedarse en casa, porque pensamos que ellas se están excluyendo del núcleo familiar, pero realmente no es así. Realmente ellas lo que quieren es sentirse más protegidas y sentirse más cómodas. Entonces, empezando por ese derecho tan que a veces lo pasamos por alto, debemos nosotros ser atentos. Pero bueno, entre otros, a brindarles alimentación, a estar atentos de su nutrición, que no solamente coman, sino que se alimenten, a que ellas tengan condiciones de salud no solo físicas, sino emocionales, ¿sí? A que sean atendidas por médicos, por especialistas, pero no solamente eso, sino a que estemos pendientes de que sus medicamentos se los tomen como corresponde. Y pues bueno, en atención a que de pronto ellos olvidan ciertos detalles, pues nosotros tener la sensibilidad para estar pendientes de todas y cada una de sus necesidades. Es en parte algunos pues de los derechos que se debe garantizar a estas personas. Y en estas garantías, ¿cómo podrían intervenir ustedes en el caso de la violación de los derechos humanos? Mira, las comisiones de derechos humanos procedemos por actos reclamados a servidores públicos y servidoras públicas. En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nosotros procedemos por actos que se reclaman a las servidoras y servidores municipales y o estatales, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos reclamados a servidores públicos del Fuero Federal. Ahí nosotros recibimos la queja, integramos el expediente y resolvemos con base a los elementos de prueba que nosotros encontremos. Y bueno, cuando las personas se acercan a nosotros, pero la queja es por actos cometidos por una ciudadana o un ciudadano o sus familiares, lo que en este caso hacen las comisiones de derechos humanos es derivarles con oficio al lugar que corresponda para que les brinden la
la atención. En este caso, para demandar a familiares, los derivamos a la Procuraduría Social y ya la Procuraduría Social hace las gestiones correspondientes ante el juez de lo familiar. Bien, doctora, y en el contexto de lo que es la nueva normalidad pospandemia, ya le llaman pospandemia, pero todavía seguimos teniendo casos. Claro. Los derechos de las personas mayores, de repente podemos ver casos de personas mayores que todavía se encuentran en aislamiento y que a lo mejor la familia le dice: ponte el cubrebocas y puedes salir, no pasa nada, pero ellos no se sienten completamente seguros. Entonces, ¿cómo empatizamos, cómo enfrentamos esta situación de la nueva normalidad de las personas mayores que van del confinamiento a volver a salir, a estar en la nueva normalidad? Sí, mira, en este caso es muy importante, de hecho creo que lo abordamos anteriormente, sí, que estemos atentos a la salud emocional de las personas mayores, porque nosotros les decimos: no pasa nada, no te preocupes, no te angusties, de algo nos vamos a morir, no te vas a contagiar. Sin embargo, debemos ser respetuosos de la decisión que ellas o ellos tomen. Si ellos deciden salir incluso sin cubrebocas, pues ya es una decisión muy personal. Les tenemos que invitar a hacer uso del cubrebocas a manera de prevención. Sin embargo, debemos evitar las imposiciones. O bien, si ellos quieren extremar precauciones, algo que también debemos hacer es respetar esa decisión, porque los ponemos a ellos así como en una balanza, entre escoger entre melón o sandía, o sea, entre los apapachos de mis familiares o el aislamiento que me da tranquilidad emocional. Y no debemos nosotros poner en una balanza ese tipo de decisiones. O sea, ellas se deben sentir respetados en su decisión que tomen. O sea, si es protegerse extremadamente o no hacerlo. O sea, nosotros debemos ser respetuosos, porque lo que menos debemos propiciar es ansiedad y esa angustia, es un deterioro emocional en su persona. Bien, doctora, y con respecto a los programas de apoyo o a las instituciones que se podrían inscribir los adultos mayores para acceder a algún beneficio. ¿Me preguntas si al interior de aquí del municipio hay algún tipo de apoyo? Si existiría como alguna institución, como por ejemplo un programa como el INAPAM, algo así. Ajá, ok. Bueno, aquí a nivel nacional está el INAPAM, que es un instituto nacional que recaba la información de todas las personas mayores del país. Cada persona mayor que ha sido beneficiada con los programas sociales que ofrece el gobierno, tanto municipal, estatal como federal, son incorporadas a ese registro, ¿sí? Y el INEGI toma la información de ese instituto para monitorear qué tan bien o qué tan mal está cumpliendo con sus tareas el Estado mexicano. Y qué tan protegida o desprotegida está la sociedad de personas mayores. Aquí en Autlán, ¿cómo se encuentra esta situación? ¿En qué contexto podríamos estar? Sí, hace un momento lo mencioné, que aquí los servicios de salud del municipio tienen un comedor precisamente y tienen un lugar que propicia la convivencia entre las personas mayores, donde estas personas se sienten integradas a la sociedad, donde conviven unas con otras, se ejercitan, bailan, se comunican entre ellas, reciben alimentos, tengo entendido que también transporte público que les permite salir del aislamiento social en el que de pronto, porque ya no son tan activas o porque ya no tienen una actividad laboral, se sujetan.
Es la casa de día, se refiere. Así es, ajá. Aunque en este momento está cerrada temporalmente por la pandemia, pero normalmente se abre para que un grupo de adultos mayores asistan y convivan entre ellos, ya que muchos, como menciona la doctora, ya no trabajan o no están incluidos en otras actividades y así conviven con personas que son de su misma edad. Doctora, para concluir esta transmisión, ¿le gustaría agregar algo? Sí, agradecer esta invitación e invitar a las personas a que seamos conscientes del respeto que merecen las personas mayores, de que esto es una práctica que debemos realizar todos los días en pro de cada una de ellas, no solamente de las personas que están dentro de nuestro núcleo familiar, sino con las vecinas, con los vecinos o incluso con las personas en condición de calle, que también son mayores y no tienen la posibilidad de accesar a un vaso con agua, a alimentos, a un suéter, a un cobertor o a algo que les garantice su protección y su seguridad integral. Hacerles la invitación a que seamos sensibles a ese tipo de requerimientos y que nos convirtamos precisamente en una sociedad que eduque a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros para que ellas desarrollen esa sensibilidad y ese tacto hacia las personas mayores. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a quienes nos ven a través de la página de Gobierno de Autlán en estas transmisiones en vivo que se hacen cada martes a las 11 de la mañana. Saludable. Nos vemos en la próxima. Gracias. Saludable, un programa para tu bienestar físico y mental en la nueva normalidad. Psicología, nutrición, medicina y mucho más. Saludable.